Pues un día más lluvioso no lo hemos podido pillar, pero la vida esta que nos toca es así. Sin embargo, es chulísimo. Es una pena que la lluvia moje porque al ojo es precioso como caen las gotas, etc. Generalmente se dice que el conductismo es el estudio de la conducta, pero ¿de la conducta? ¿De qué conducta? Porque hay muchas conductas. Hay la conducta de la electricidad, hay la conducta del agua, hay la conducta del gas, hay la conducta de muchísimos fenómenos. Lo que podemos decir así a bote pronto es que la conducta humana hay que estudiarla de otra manera, porque si no nos enteramos de nada. Y esta es la cosa que quiero comentar, ¿no? Además que cuanto más pensamos en esto, cuanto más estoy pensando en esto, es decir, sopesando, lo que hay que hacerse es con un sistema teórico práctico que nos dé cuenta cabal de lo que está ocurriendo. La conducta no es el objeto o el campo de lo que llamamos la ciencia del comportamiento humano, o lo que antaño se llamaba la psicología, ni siquiera del conductismo. Y no lo es solo porque es impreciso totalmente. Por ejemplo, la célula se está comportando y sin embargo el conductista no estudia la célula. El ingeniero aeroespacial estudia la conducta de un avión o de una nave en el espacio y no es la conducta humana. Entonces, habría que ir viendo muy precisamente qué es lo que queremos decir cuando estudiamos la conducta, porque si no, no nos enteramos de nada. Y lo que vamos a decir es que lo que se trata de ver es, yo creo que aquí, este es el meollo central, que no es ni la psique humana ni la conducta. El estudio de la conductología no es eso, sino que es el estudio de las conexiones y de las desconexiones que hay de nuestro cuerpo con los objetos, o como se quiera llamar a esto que está aquí, a los fenómenos, o como diría Gustavo Bueno, a los estromas. Y entonces es más preciso, porque por ejemplo, lo que ve Pavlov es la conexión de la campana con los jugos gástricos produciendo saliva. Ahí hay una conexión que al principio no estaba establecida y que Pavlov descubre que cuando oye las pisadas de él, el perro, empieza a salivar. Claro que es conducta, pero es que es una conducta más concreta, es una conexión, una conducción, una asociación. Por eso se llama el asociacionismo, que nos viene de la corriente de Hume, de Hobbes, etc. Y entonces Watson ve también la conexión con el golpe que le pega al pequeño Alberto cuando está jugando con la rata blanca, y ha conectado la rata en ese momento que le producía pues placer con un displacer, con una aversión, porque se ha conectado. Y entonces esto es más concreto, se ha producido una unión entre el sonido estridente del gong, del martillazo, con la rata. Y entonces asocia pues a ese animal con ese estímulo aversivo. O en el caso de Skinner, las conexiones que tiene el que un trabajador se mete en una cadena de montaje, va ahí durante un mes, durante 38 años, y en esa caja de Skinner le empiezan a dar pues unos refuerzos que pueden ser económicos, pueden ser de múltiples maneras, porque dependerá de cómo estén establecidos las contingencias ambientales. Y lo que se va a ver aquí potentemente es que este sujeto operante o esta rata tiene que estar laborando para conseguir un refuerzo. Y eso es la conexión, porque hay una conexión del trabajador en la fábrica de montaje o en el taller mecánico para que luego obtenga el refuerzo. Está conectado el sujeto operante, los estímulos que hay en el taller, las herramientas que tienen, por ejemplo, aquí en la catedral, cuando estaban haciendo pues con el compás, cuando estaban haciendo los maestros canteros los diseños de las piedras, esculpiendo los escultores. Es decir, para que se les pague algo, yo tengo que hacer algo, porque si no, no me pagan. Ahí hay otra conexión. Y aquí es donde se ve entonces el conectivismo, que no tiene que ver
para nada con el estudio de la conducta, porque si no es totalmente ambiguo, es plano y no produce ninguna información. La cuestión entonces está en ver cómo están establecidas las conexiones entre los sujetos operantes que están haciendo algo por algo, porque si no, no lo harían. Por ejemplo, nadie va por la calle buscando oro, porque no suele aparecer. Esa conducta, cuando vinieron los romanos a las médulas, se fortaleció porque descubrieron el oro en las médulas, y entonces eso provocaba que tras las excavaciones, los soterramientos, lo que fuera, ¿no? la ruina de los montes, pues se extrajera oro. ¿Por qué? Porque había oro. Pero una vez que no vemos oro por las calles, una vez que no hay oro, pues no hay conexión. Entonces esa es una desconexión. Y entonces nos vamos dando cuenta de que el estudio, entonces, el campo del conductismo, de la conductología, es ver conexiones. Ver que, por ejemplo, un trabajador está 39 años currando, y muchos más, 50 veces o más, y que para recibir una pensión, a veces pobre, a veces menos modesta, ha tenido que estar todo ese tiempo. Y sin embargo, alguien, por estar conectado en la televisión, haciendo un programa que lo puede hacer perfectamente, un trabajador manual, porque no es tan difícil, hay un recibimiento de refuerzos descomunal con respecto al trabajador. Entonces, la conexión entre uno y otro hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque ya no es que el sujeto operante A, es decir, el trabajador manual, sea muy poco productivo. No, es que está en un contexto de contingencias donde se le paga poco. Y sin embargo, el trabajador, digamos, de los medios de comunicación, por presentar el telediario, recibe refuerzos económicos, refuerzos que cuando se jubila parece que ha hecho, vamos, en los descubrimientos de la NASA y más allá, como que ha sido un gran metafísico y ha descubierto el no va más del campo cuántico, por decirlo así en plan broma. Es decir, que hay unas conexiones que están muy favorecidas para unas personas. Por ejemplo, de aquí viene la palabra enchufe. Si yo soy hijo de un rey o hija de un rey, infanta, por ejemplo, me meten a dedo por conexión ya, directamente. Si yo estoy en la estructura de los dominicos franciscanos para publicarme un libro, por ejemplo, véase, el siglo XVII, aunque sea un tío mediocre, me publican, porque es la Iglesia la que otorga las conexiones de que yo escribo y me publican, cosa que si vienes de otros campos, por ejemplo, del pueblo, del laicado, como se diría, o un escritor que no estuviera en la institución eclesiástica, no tiene enchufe, no hay conexión. Entonces esta es la cuestión, ver conexiones potentes, desconexiones potentes, y cómo se van formando conexiones que no tienen nada que ver. Por eso hay cosas que están relacionadas unas con otras, hay otras que están desconectadas unas con otras, y hay otras que no tienen nada que ver pero que se conectan, a saber, pues la propaganda de un sujetador con una chica guapa, o unos calzoncillos con un tío que está bueno, por ejemplo. Y entonces eso provoca una respuesta que en principio no tendría que ver un trozo de tela de algodón con un cuerpo. Y sin embargo, cuando se unen, se conectan, la publicidad, el magnetismo que alcanza esa propaganda, ahora ya hasta la saturación, porque ya es, enorme, y ya se ha producido hasta una saciación, se ha producido una conexión evidente. Y entonces esto es lo que nos da a entender que, por ejemplo, cuando los escépticos están estudiando los tropos, y aquí voy al libro Antipsicología, y ahí se estudia con detalle cómo son las circunstancias, la educación, las leyes, el clima. Por ejemplo, en este clima no estoy yo igual de dispuesto, aunque otra persona que haya aprendido que este clima melancólico le encanta, no es lo mismo una persona cuando está en unas contextualizaciones, en unos contextos, que en otros. Es decir, la conexión del cuerpo humano con otros cuerpos, de los cuerpos
con otros cuerpos, como pueden ser pues de esta guisa, ¿no? Aquí está el escultor esculpiendo y está conectado. Si está en el paro, no tiene manera, es decir, si no pertenece al taller de la escultura de un gremio en León. Y aquí se verá entonces ya cómo el buen camarero, por decirlo así entrecomillado, es el que tiene muy buena conexión de la máquina del café con el vaso, con el escoger el tono de la leche espumosa cuando lo sirve, además de que se le ve en un contexto donde le están pidiendo constantemente cafés y tiene conexión con los clientes. Con respecto a mí, que por ejemplo yo, pues cuando me he puesto a trabajar en un bar, la verdad es que yo creo que lo hacía mal aposta, pero también por propia negación, y no me salían los cafés como les sale a otra gente. Es decir, la conexión es fundamental. Y claro, nosotros estudiamos, eso sí, la conducta al nivel de los cuerpos humanos, a lo que se ve, al mundus admirabilis, que diríamos con Aristóteles en latín, un Aristóteles latinizado. Es decir, no miramos las conexiones ya entre la mielina o el sistema nervioso, porque esas conexiones ya es más para el campo neurológico, donde hay que ir a lo micro. Nosotros estudiamos el factor, digamos, pues más a la mano, lo que diría Heidegger, lo que vemos así a la mano, no ni lo macro, las galaxias, ni lo micro, ni los nanómetros, ni cómo funcionan las transaminasas, ni cómo funcionan pues el hígado, ni los pulmones, porque eso solo lo podemos saber con análisis clínicos, cuando se descubre que, por ejemplo, el colesterol cero se ve mejorado la conducción con las estatinas, pero depende de los miligramos, porque claro, si le pones 10 miligramos a lo mejor se produce una conexión fatal con el hígado, con lo cual hay que bajarlo a 5 miligramos. Y esto quiero decir que para todos otros casos, cuando estamos con nuestro cuerpo hay que estudiarlo desde el punto de vista de que las conexiones son fundamentales. Por ejemplo, en el tema del Alzheimer, qué conexiones están ahí fallando, qué es lo que está pasando. Y ahí se ve el conductivismo, lo que pasa que a otro nivel. Y entonces es donde nosotros lo que estudiamos es la conducta operante, la conducta respondiente, de que alguien, por ejemplo, pues llora cuando ve a una persona que le recuerda a otro, o cuando vemos a un trabajador que para llegar a final de mes pues no tiene las mismas facilidades que el hijo de un rey, o todo. Y la conexión también es muy evidente en el rey y en su hijo, porque claro, también aquí hay que romper una lanza. Muchos envidian a lo mejor al hijo del rey, al príncipe o a la princesa, pero a lo mejor otros dicen, joder, pues menos mal que no tengo esa conexión. Esto habría que ver, que cada uno tiene una posición al respecto, depende cómo sea ese reinado, de cómo viva del cuento, etcétera. Claro que si uno está en un principado donde no hay problemas, pues los príncipes gozan de muchos favores. Pero si estás en un principado, como puede ser en tiempos de guerra, pues ahí el rey tiene que responder, o el príncipe, a unos factores bélicos que no nos gustaría vernos ahí. Por ejemplo, Alejandro Magno, hijo de Filipo II, está conectado. Es más, si Alejandro Magno fue el que era, no puede ser por otra razón más que por la conexión con Filipo II. Es decir, que si no hubiera sido Alejandro Magno, porque está directamente unido el rey con su hijo, el que luego será emperador. Y eso quiere decir que, bueno, que las conexiones son tan grandes en todo el universo mundo, que habría que decir pues lo que dijo Platón en el tema del sofista, que hay cosas que están conectadas, otras están desconectadas, pero nosotros buscamos que cosas que no están conectadas se conectan, y ese es otro punto que habría que añadir al sofista de Platón, porque si no todo está conectado con todo, es verdad que se pueden conectar, y ahí está el tema del conductivismo, de que podemos hacer conexiones nuevas y cambiar las contingencias del mundo que nos toca vivir para mejorar posibilidades óptimas y para negar otras. Es decir, tener a una persona 12 horas en un trabajo no parece ser que sea la conexión mejor, a no ser que sea la esclavitud, etc. Por lo tanto, simplemente pues decir que el tema del conductivismo no es el estudio de la conducta, porque es decir nada. Ahí se ve lo grosero que es
decir que el estudio de la psicología es el estudio de la conducta o de la mente. Dice el estudio de la mente y de la conducta, pero no, porque el estudio de la conducta humana no es simplemente esa palabra, sino que hay que estudiarlo en todas esas contextualizaciones y concreciones. He dicho.